fecha importante para todos ustedes y que, como ya me he dado cuenta, los he traído un poquito atareados en el sentido de dejar un protocolo con avances significativos para que sea sometido a su primera revisión. Entonces, lo primero que quisiera sondear es si ya todos los que aquí se encuentran ya hicieron el envío a el correo del maestro Pires. Acuérdense que hay que hacerlo al correo del maestro Pires y la recomendación que yo les haría es que adjunten en ese correo también a quien es su director para que vaya teniendo pues la noción de que están entregando ustedes sus avances y demás. Todos ya hicieron su entrega. Ujú. Yo lo voy a enviar ahorita en unos minutos. Ok, Gracias. muy bien. Sí, procuren que los envíos se hagan antes de cierta hora, porque de lo contrario, bueno, si llegara a ser la cuestión que no se envíe hoy, a lo mejor les, les cuentan como no enviada la primera revisión y entonces pues no va a ocurrir su revisión con los profesores. Entonces no dejemos que eso ocurra. ¿Cómo bajo mi mano? Muy bien. En lo que nos compete a nosotros en la asignatura, vamos a dar seguimiento a la construcción justamente de este protocolo. Nos quedamos en el apartado, nos quedamos con la noción de haber trabajado ya absolutamente todo el primer apartado, todo lo que compete a los antecedentes. Es decir, bueno, al apartado uno, que es el diagnóstico, es decir, la introducción, los antecedentes y el planteamiento del problema o el análisis y las necesidades de la situación. Ahí ya ustedes colocaron diferentes cositas y también la justificación de su proyecto o de su protocolo. Hasta ahí es donde vamos ahora. Es decir, nuestras clases a partir de ahorita empezarán a avanzar sobre otros elementos y estos elementos necesitarán en algunos casos el avance que ustedes les quieran dar. O sea, yo voy a explicarles las características generales de lo que se solicita en cada uno de esos apartados y ustedes los alimentarán. Ustedes tendrán la libertad de decir con cuánta profundidad los desarrollan o los dejan medio desarrollados o sin desarrollo. Y eso lo iremos ya esbozando o trabajando con cada uno de ustedes en las asesorías que podamos tener de forma individual. Vamos a empezar también con una dinámica de asesorías individuales, donde en el lapso de 5 a 8 de la tarde los viernes nos vamos a conectar a lo mucho 15 minutos con cada quien o 20 minutos, 15 o 20 minutos y les voy a empezar a dar turnos y en estos turnos vamos a trabajar de manera particular con lo que cada uno de ustedes necesita en cuanto a sus proyectos. Y esta forma de trabajar también está apropiada porque es probable que cuando ponemos ejemplos aquí de manera general, algunos pues no les resulte de interés o no les resulte llamativo porque no es mi propio trabajo y no encuentre cómo articularlo al mío, lo que está explicando el profesor. Entonces, cuando se habla del trabajo en particular, ¿no? De cada uno de ustedes, es más sencillo poner atención y es más sencillo también dimensionar a dónde es que tenemos que avanzar. Entonces, déjenme localizo el documento para abrirlo. Bien, nosotros ahora estamos en la propuesta de intervención. La propuesta de intervención es el numeral 2 y esta propuesta de intervención tiene algunos apartados en particular. Lo primero es que están en viñetas, es decir, están en inciso A, B, C, D y demás. Cada uno de estos se tiene que desarrollar en función de la pertinencia de sus temas. Por ejemplo, de aquí, a manera de síntesis, un listado de problemas y las necesidades de salud. Por ejemplo, ¿qué problemas se pueden enlistar del tema del compañero Ignacio? Bueno, pues el burnout,
Es el problema principal, el burnout en los empleados de la alberca. Y ese es el problema principal. Ya se explicó arriba, ya se definieron, ya se establecieron ciertos parámetros. Ahora, de este burnout, ¿qué cosas en particular se pueden derivar de él? Bueno, problemáticas de salud. Y si yo ya conozco algunas en concreto, pues las empiezo a colocar, ¿no? Problemáticas de salud, aquí vamos a pensar daños físicos, daños psicológicos, o incluso intervenciones quirúrgicas o incapacidades por la situación o por la condición. Entonces, esa es una lista de los problemas en concreto que existen en el caso de un compañero en particular. Entonces, lo podemos ir tipificando de esta manera en cuanto a algo muy, muy específico, muy conciso. Este. Ahora, con otro ejemplo de otros compañeros, bueno, aquí está Monte, con el asunto de cuál es el problema principal y las necesidades de salud o las necesidades que se ocupan en su proyecto. Bueno, pues está el problema principal, es la falta de trabajo o desarrollo de la propiocepción y la flexibilidad en futbolistas. ¿Sí? Esa es una problemática. A lo mejor de esta problemática se derivan algunas otras como incremento de lesiones, ¿no? Durante la temporada anterior, durante la temporada anterior. ¿O qué otra cosa podría usted tipificar como problemática además del incremento de las lesiones, compañero? Tal vez antes de las lesiones, como las alteraciones, simetrías que pueden presentar los miembros inferiores. Ok. A lo mejor no lesiones, sino alteraciones o dismetrías o no formaciones o no una proporción simétrica de las proporciones o de las extremidades, y puede ser también que se maneje eso como un problema subsecuente o derivado de la falta de trabajo o desarrollo de la propia institución, o incluso también, digo, esto ya con un poco más de riesgo en cuanto al juicio, un impacto sobre el rendimiento deportivo, ¿no? El hecho de que no tengan un desarrollo apropiado en cuanto a la flexibilidad o la propiocepción podría incurrir en que no rindan como deberían en el partido, en un juego, porque se lesionan o porque no pueden flexionar una articulación con el nivel o el grado que necesitan porque no llegan, porque no han desarrollado este trabajo. Entonces, bueno, ¿y cuáles son las necesidades? O sea, estos son los problemas y cuáles son las necesidades. Es decir, si lo pudiéramos hacer incluso también como, esta es una forma en que lo podemos hacer, pero otra forma es hacer una especie de cuadro comparativo o de tabla comparativa. Es decir, insertar una tabla, por un lado coloco la problemática y por otro lado la necesidad, que se entendería como la propuesta de solución, ¿no? Es decir, problemática, no hay un trabajo formal de desarrollo de la propiocepción en el equipo, ya no me acuerdo cómo se llama el equipo, pero en el equipo X de fútbol. ¿Sí? ¿Y cuál es la necesidad? Pues la necesidad es que se trabaje esto. La necesidad es, ocupamos un plan. Entonces, ¿cuál es la necesidad? Generar una propuesta del trabajo de la propiocepción en estos futbolistas del equipo tal, ¿no? En los futbolistas del equipo tal.
Ahora, ¿qué otra cosa? Bueno, acá en el ejemplo de nuestro compañero, pues existe mm, el asunto del burnout. Ah, bueno, aquí está nuestro compañero Yair también, me parece, si lo veo por aquí. Ah, estaba, ya se fue, por aquí está. Sí, ya lo vi. Por ejemplo, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el asunto que él detecta? Bueno, las personas que tienen fobia al agua no aprenden a nadar porque, porque los instructores no están capacitados, porque no existe una forma, una manera, un manual para enseñarlos, para capacitar o instruir a los instructores o a los profesores que hacen esta parte y que lo puedan hacer de manera correcta. Entonces, las personas que tienen fobia al agua no pueden aprender a nadar porque no hay personal capacitado para ello. O porque no hay una manera apropiada para enseñarles una propuesta, ¿no? Y entonces, ¿cuál sería la propuesta? Vamos a pensar en esto, ¿no? Construcción de un manual o una metodología para la enseñanza de la natación en personas con hidrofobia, ¿no? Podría ser una solución. Y entonces aquí ya tenemos el contraste tanto de la problemática de salud por un lado y la necesidad que se tiene que atender. O sea, de esta problemática, qué cosa yo puedo atacar o atender, y entonces se genera un buen cuadro comparativo en cuanto a la realidad que existe y el cómo deseo intervenir para modificar o transformar esa realidad. En este punto de la priorización de los problemas de salud, esta parte, eh, digamos que se puede entender como cuál es el problema general y cuáles son los problemas específicos que existen. Es decir, el gran problema general que yo tengo es el más importante. Es donde voy a colocar los esfuerzos de mi práctica. Es decir, ¿qué necesito poner en énfasis para resolver los problemas que se derivan del gran problema o de la gran ausencia que yo detecto en este proyecto? O sea, ¿qué es lo que primordialmente no está funcionando y que necesito yo abordar para priorizar en estas personas ciertos elementos? Entonces, ¿cuáles son la priorización o cómo lo podríamos establecer? Pues vamos a pensar en lo siguiente. Priorización de problemas de salud. El hecho de que se estudie el burnout y que se detecte o se diagnostique y que se combata, que se reduzca, qué es lo que va a generar en estas personas. Es decir, qué problemas de salud va a resolver, qué, qué situaciones conflictivas que existen en el momento o en la actualidad van a dejar de suceder. En otras palabras, qué beneficios encontrará esta población al respecto de este tema. Es decir, qué cosas positivas obtendrán los usuarios de, bueno, no los usuarios, sino los instructores que el compañero Ignacio va a intervenir. ¿Qué beneficios? Ah, bueno, pues a gozar de mejor salud porque van a disminuir su probabilidad de tener burnout o van a disfrutar más su trabajo o van a rendir de mejor manera en su labor. Es decir, qué cosas positivas encontraré toda vez que yo hago mi intervención. Con los demás temas, por ejemplo, para seguir con la misma dinámica, estas personas que tienen fobia al agua y que no han podido entender, que no han podido ser enseñadas en cuanto a esta posibilidad, ¿qué beneficios obtendrían con la construcción de un manual o una metodología específica para ellos? Ah, bueno, pues tener la oportunidad de afrontar esa fobia, a lo mejor no vencerla, sino afrontarla y
a pesar de la existencia y la presencia de la fobia, si en algún momento, lo voy a decir muy simplón, pero si en algún momento están en la necesidad de salvar su vida nadando, lo podrán hacer y no estarán en peligro porque no lo pueden hacer. Entonces, son como cuestiones muy específicas. En este apartado y en el anterior, en el listado de problemas y en la priorización, son cuestiones como una ficha de presentación técnica. Y luego viene la parte importante o la parte interesante, la planificación estratégica. La planificación estratégica es donde ya empezamos a hablar en forma de sus propuestas de proyecto. Es decir, ya es donde empiezan a aterrizar aquello que ustedes están pensando, ya lo empiezan a esquematizar, a diseñar, no a implementar todavía, pero sí ya a esbozar. Es decir, bueno, mi manual de enseñanza a la natación va a tener 5 capítulos. En el capítulo 1 va a tener estas nociones, en el capítulo 2 esto, o mi propuesta para reducir el burnout es de 3 meses y voy a hacer esto, o mi propuesta para trabajar la propia sesión es que voy a hacer un macrociclo y lo voy a colocar en tantas semanas y con tanto volumen y con tanta intensidad. Es decir, ya empiezo a hablar de la propuesta como tal, de la propuesta en sí misma. Y para esta planificación estratégica, lo que yo necesito erigir son las siguientes cosas. Uno, los objetivos. Aquí, en cuanto a la metodología, necesito un objetivo general. ¿Qué elementos posee un objetivo general? Bueno, primero, el objetivo general necesita tener un verbo. Ese verbo debe idealizar o debe hacer notar el alcance que deseo con el proyecto. Entonces, esto es fácil, incluso ya hay mucha información al respecto de los alcances en investigación científica y existe una clasificación ya donde ustedes simplemente buscan verbos y la palabra investigación y les sale una clasificación apropiada de ellos. Es decir, si yo estoy haciendo una investigación que tiene un alcance meramente descriptivo, pues entonces me recomiendan ciertos verbos. Pero si yo ya quiero establecer una investigación que tiene ciertas nociones de relación de variables, es decir, de medir el impacto que tiene una variable sobre otra, entonces ya tengo un nivel diferente en cuanto al alcance del verbo y no puedo ocupar uno tan simple. Es decir, vamos a pensar en, bueno, ahorita lo ponemos, verbo y lo que tiene que notarse también aquí es, además de este verbo, qué es lo que se hará y sobre todo el para qué se hará. Son los elementos principales que debe considerar la construcción de un objetivo. Entonces, por ejemplo, el objetivo general podría ser determinar el impacto tiene una propuesta de ejercicio físico sobre sobre la obesidad o sobre los niveles de composición corporal de adolescentes de una preparatoria con la intención de promover estilos de vida saludables, ¿no? Entonces, en esta redacción, lo que yo les estoy ejemplificando aquí son las, los elementos que debe tener. Hay un verbo. Este verbo de determinar podría sustituirse por cualquier otro. Por ejemplo, yo puedo decir determinar, puedo decir analizar, o puedo decir valorar, o puedo decir comparar, o puedo establecer el verbo que me parezca más adecuado, siempre y cuando esté de acuerdo a la profundidad que busco con la investigación, al alcance que persigo con el estudio.
Entonces, eso ya estará en función de ustedes. Ustedes lo delimitarán o lo determinarán y ya les iré yo cuestionando si la elección del verbo resulta adecuada, sobre todo para lo que han planteado en la propuesta. Ahora, el verbo es una cosa. Dos, ¿qué se hará? Bueno, ¿qué se hará? En este caso en particular es determinar qué cosa. Bueno, pues el impacto que tiene una propuesta de ejercicio físico, que puede ser una intervención sobre eh, los niveles de composición corporal de una población adolescente. Entonces, ese es el que se hará. ¿Sí? Que se hará. Y por último tenemos el para qué. El para qué no se tiene que desarrollar con mucha profundidad. Es de manera sintética para qué yo busco hacer eso. Es decir, cuál es la finalidad de este objetivo. Bueno, pues la finalidad de este objetivo aquí está, ¿no? Es tratar de promover estilos de vida saludables. O, si no quiero mencionar algo así como tan atrevido, pues con la intención de mejorar su estado de salud. Listo, ¿sí? Con la intención de mejorar su estado de salud. Este es el para qué se busca hacer cierta intervención. Entonces, este es un ejemplo, no es nada que ver con los trabajos que ustedes tienen, pero es un ejemplo como para no ponerme yo aquí a hacerles los objetivos de cada uno de ustedes, ¿no? Porque puedo poner los ejemplos, pero básicamente estaría haciendo el trabajo que les corresponde a ustedes. Pero bueno, con este ejemplo y me parece que es muy simple el transpolarlo o el trasladarlo a sus propios trabajos. Y bueno, aquí lo importante es que esta es como la parte temática o teórica de su propuesta. Es decir, es el antes de aplicar, es el diseño estructural de la propuesta que yo voy a tener. Y aquí, si ustedes se fijan, dice, bueno, este es el objetivo general. Y me decía el formato que yo debo tener un objetivo general y mínimo dos objetivos específicos, es decir, tres objetivos en total. El objetivo general ya lo determinamos con estos elementos. El objetivo específico o los objetivos específicos, vamos a ponerlo aquí. El objetivo general ya lo establecimos con el verbo y demás. En los objetivos específicos son todos aquellos pasos o acciones o elementos que son necesarios y que al cumplirse facilitan el alcance y el logro del objetivo general. ¿Sí? Pasos o acciones que al cumplirse facilitan o acercan al investigador a la consecución del objetivo general. Entonces, no es como que se entienda que son pasos de una receta de cocina, de, por ejemplo, determinar el impacto de una propuesta sobre los niveles de composición corporal. Para ello, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues ciertas actividades. Por ejemplo, primero, lo que tal vez tenga que hacer es valorar el estado de composición corporal antes de la intervención, ¿no? Tengo que conocer el estado de su composición corporal antes de intervenirlo y después los intervengo, o sea, aplicar la propuesta de ejercicio, bla, 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 y posteriormente valorar el nivel de estos estados o de estos indicadores después de haber hecho la intervención. Son pasos que yo tengo que hacer. No es tanto como paso uno, paso dos, paso tres, paso 20, sino son actividades no tan específicas o concretas como llegar y pasar lista, este, subir al alumno a la báscula, ¿no? Paso 3, decirle cuánto test. Paso 4, no, sino tareas específicas que al cumplirse
me van a acercar a mí a conseguir el objetivo general que yo planteo para la investigación. Y en este caso, les recomiendan tener al menos dos. Bien. Luego, en cuanto a la consecución de los objetivos específicos, enseguida nos corresponde la parte de las estrategias. En las estrategias es qué actividades o de qué manera yo me voy a acercar al cumplimiento de mi propuesta. Es decir, como si fueran la explicación de las actividades que yo voy a realizar y que me van a acercar a cumplir con mi propuesta. Por ejemplo, si regresamos acá a las necesidades, ok, primero, se tiene que construir un manual o una metodología para enseñar a nadar a las personas que tienen fobia al agua. Perfecto, muy bien. Esa es tu necesidad. ¿Se quedó trabado o es mi imaginación? Sí se trabó, creo, a mí también. ¿Ya? Ok. Creo que ya se salió. La facultad de repente me desconecté y no me había percatado, pero ya seguimos. Entonces, déjenme regreso a la proyección. Como les digo al inicio, son partes tan específicas y a la vez tan pequeñas que no genera conflicto al inicio, sino ya cuando me pongo a desarrollarlas. Y es probable que cuando ustedes empiecen a escribir, ahí sí tal vez salgan algunas dudas o algunas inquietudes. Entonces, seguimos con la estrategia. Aquí les decía, las estrategias hacen referencia a de qué manera, con qué procesos, con qué procedimientos yo conseguiré el gran objetivo general o el cumplimiento de la necesidad que he establecido arriba para resolver la problemática en general. Entonces, lo que yo tengo que hacer aquí es colocar efectivamente las estrategias que voy a hacer. Es decir, de qué manera se me ocurre que yo puedo trabajar esa propiocepción en este equipo, con cuántas clases por semana, con qué partes va a tener cada una de esas clases en tantos días a la semana, con qué contenidos, con qué tipo de actividades voy a trabajar. Es decir, es la descripción en particular de los mecanismos que yo voy a dirigir para poder llevar a cabo el logro de mi objetivo. Vamos a ver si logro poner un ejemplo más que déjenme pensar en uno específico. Si sigo fijándome, sí, me da miedo que esta persona vaya a desconectar ahora. A ver, pues voy a poner un ejemplo más claro.
Fíjate bien, vamos a poner aquí el ejemplo de las tres cositas que nos van a interesar. Lo primero es la estrategia, lo siguiente es la línea de acción y la siguiente actividad. Con estas tres nociones, que son los siguientes tres puntos, quiero ver si puedo aterrizar un ejemplo ya más concreto. Por ejemplo, la estrategia. Vamos a pensar que yo quiero hacer una valoración del nivel de conocimiento. Es una estrategia para valorar el nivel de conocimiento de un tema en particular, de la enseñanza de la natación. ¿Sí? Entonces, quiero comprender. La estrategia es valorar o comprender del nivel de conocimiento que tienen los profesores. Entonces, para esto, una línea de acción para valorar este nivel de conocimiento que tienen los profesores, ¿qué podría ser? Una primera acción o líneas de acción sería primero evaluación, una coevaluación, una clase muestra o la valoración del desempeño. ¿Mm? Una evaluación o coevaluación del desempeño. Esa es la línea de acción. Es decir, mi estrategia, mi estrategia es comprender, lograr la tipificación o la comprensión del nivel de conocimiento que tienen estos entrenadores sobre el cómo se debe enseñar la natación. Y para eso, una primera línea de acción que tengo que hacer es, pues, evaluar o coevaluar, ¿qué cosa? El desempeño de estas personas. Esa es una de las líneas de acción. Ahora, en esta parte de la línea de acción, que es la evaluación o la coevaluación, aquí lo voy a dividir en dos para ver si queda más claro todavía. Vale, ¿no? Lo voy a dividir. Y la otra va a ser la reflexión. La reflexión. mm, mm, Entonces, de aquí, si yo lo sigo trabajando con esta misma noción, ¿qué actividades en particular, en concreto, yo podría hacer para echar a andar mi línea de acción de evaluación? Con actividades en concreto, con tareas en específico. Aplicación de examen, no sé, esto es una actividad en particular. Mm, Resolución de la encuesta de desempeño. Ujú. Otra actividad en concreta podría ser una clase muestra aquí, sí. Y entonces estas ya son actividades, son tres actividades que me van a servir aquí. Esta es una, esta es otra y esta es otra. Y estas tres actividades en concreto me van a servir para echar a andar esta evaluación del desempeño, ¿sí? La evaluación del desempeño. Ahora, si mi otra línea es la reflexión sobre el desempeño, aquí lo que yo voy a hacer, una actividad concreta, pues es un grupo focal primero, ¿no? Porque quiero valorar las percepciones que tuvieron los sujetos al respecto de sus resultados, de lo que sintieron, de lo que entendieron de las actividades o las dinámicas. Entonces, para reflexionar esto, tengo un grupo focal y dos, tengo entrevistas, ¿no? Con cada uno de ellos. Y entonces ya,
Aquí tengo en los tres escenarios, primero la estrategia, la línea de acción y las actividades, ¿sí? Esto es más o menos como lo que los docentes hacen en la vida cotidiana, ¿no? O como lo que los que se desempeñan en el área de entrenamiento, por ejemplo, hacen de forma continua. Por ejemplo, estrategia, mi estrategia es eh, favorecer el trabajo en equipo o la cohesión del equipo, favorecer el trabajo en equipo, ¿sí? Para resolución de problemas. Esa es la estrategia. La estrategia es el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo para la resolución de problemas. Entonces, ¿qué líneas de acción yo puedo tener en esta parte para que se desarrolle esta estrategia? Es decir, ¿qué líneas o sobre qué vertientes yo puedo avanzar para el lograr el trabajo en equipo? Entonces aquí los voy a colocar. Y finalmente, qué actividades o qué tareas en concreto yo voy a construir o diseñar o llevar a cabo para que esta estrategia se pueda cumplir? Entonces, ese es el nivel de jerarquía que tienen estas líneas de acción y actividades a realizar. Ahora, acá les pregunta que por cada estrategia planteada, al menos exista una línea de acción o de una línea de investigación o de acción. Aquí fue un error de dedo de quienes hicieron el formatito, pero es una línea de acción y la actividad a realizar. ¿Sí? Entonces, de esta manera ustedes van a poder tener su proyecto en términos de claridad, de clarificación de las ideas. Y vamos a dejar esta semana, es decir, esta semana me estoy refiriendo a la semana que viene con puente, porque vamos a entrar a esta dinámica. La siguiente semana en la universidad, el día lunes y el día viernes, nos toca puente. Y el viernes, pues obviamente nos pega en la clase. Entonces, yo les voy a pedir que si no quieren hacerlo el viernes, lo hagan desde el jueves, pero va a estar ahí la posibilidad para que ustedes entreguen como tarea el avance de estas posibilidades, o sea, el avance de estos puntos que acabamos de trabajar ahorita. Es un avance, no es todavía nada definitivo, es un avance, y con lo que hagamos en este avance, ahora sí, ya viene la planificación operativa, es decir, como cuando uno planea sus entrenamientos o como cuando uno planea sus clases, la parte 2 del formato, esto es el antes de, ¿sí? Antes de llegar a mi salón de clases y dar la clase, es mi plan, mi programa. Antes de dar mi clase o mi sesión de entrenamiento, este es el como lo tengo idealizado, con mis objetivos a lograr y mis estrategias, líneas de acción y actividades para conseguir esos objetivos. Ahí es donde sí deben guardar congruencia. Es decir, cuiden por favor que el trabajo tenga congruencia en elementos particulares como los siguientes. Debe haber congruencia entre, uno, el objetivo, la estrategia, estrategia, las líneas de acción y la actividad, ¿no? Debe haber congruencia entre estos elementos. Si no existiera congruencia, es decir, yo tengo aquí planteado, por ejemplo, que lo que deseo conseguir con este proyecto es enseñar a nadar a los estudiantes y mi estrategia es eh, generar la ruptura de, no sé, trabajar de cierta manera y mi línea de acción no conduce al trabajo de esta estrategia, entonces ya no tiene sentido. O si las actividades que yo coloco y la estrategia y la línea de acción al final no dan como resultado
el desarrollo o el logro medianamente o profundamente del objetivo, pues entonces también se pierde la noción, se pierde la idea. Entonces, favorecer el cumplimiento de esto y básicamente con eso avanzaríamos para la siguiente vez. Y en la última sesión que nos veamos, bueno, no en la última, sino en la siguiente sesión, no me acuerdo si nos vuelve a atropellar un puente, si es lunes o viernes, pero ya en esta dinámica estamos. En la siguiente que nos miremos, ya iremos trabajando así con la planificación operativa, que no significa que ustedes no puedan ir avanzando a esto. Ya lo pueden hacer porque son intuitivos. O sea, no me digan que no es intuitivo decir quién es el responsable de la actividad o de la estrategia que se va a hacer. Responsable, pues yo, yo voy a tener designado, dirigido a tal persona, tal personal, tales sujetos. La duración, bueno, se pretende una duración de 3 meses, ¿no? 3 meses de intervención. ¿Qué horario? Pues se va a terminar trabajando de lunes a viernes con un horario de 3 a 4 de la tarde. No sé, la fecha en que se pretende tanto el inicio como el término del proyecto y ya es la cuestión operativa. Entonces, eso es lo que ya les pido vayan desarrollando y lo iremos trabajando de manera particular y concreta la siguiente vez que nos conectemos. Entonces, bueno, pues ese es el estatus en donde ahora nos encontramos, avanzamos. Parece mucho porque este es el segundo apartado totalmente, aunque las actividades ya no son tan complejas como lo que hicimos en el primero. Es decir, reconozcan que todo lo que está en el apartado uno de, del diagnóstico es lo que va a sostener tu estrategia y tus planes y sus acciones. Si lo de arriba no tiene coherencia o sentido, entonces las estrategias se verán endebles, se podrán romper o no tendrán congruencia. Entonces ahí es donde radica la importancia que le dimos a la construcción de todo ese primer apartado. ¿Vale? Entonces, bueno, pues alguna duda, inquietud o comentario para finalizar esta sesión y si no lo hay, pues les agradezco mucho. Ya todo Maestro, bien. Gracias. Sí, Monse. entonces la siguiente semana vamos a empezar por tiempos cada uno. Sí. No, Digo, la siguiente semana no hay clase como tal porque nos no hay toca clase. puente, es Ujú. decir, hay un descanso institucional, Ah, sí, sí, pero sí. hasta la siguiente vez que nos miremos, ahora sí ya empezaremos a trabajar como esta calendarización normal, es decir, a ver, para que no queden dudas, vamos a avanzar ahorita el segundo apartado del Sí. documento. La segunda vez que nos veamos, después de los puentes, que no sé cuántos se nos atraviesan, digo, no tengo el calendario aquí en la mano, pero se nos atraviesan una serie de puentes. Ujú. En la segunda vez que nos miremos, vamos a revisar y a terminar con todo el apartado 3, todo el apartado 3. Y después les voy a referir las consideraciones éticas que debe tener la propuesta en cuanto a el consentimiento informado, el cómo cuidar la privacidad de la información, todo lo que ustedes tienen que valorar desde lo ético. Eso Ah, será eso sí. rápido. Ujú. Y ya en la última parte de nuestro semestre, que digo, todavía tenemos bastante tiempo hasta el veintitantos de junio, estamos muy bien en tiempo. Ya en esta última recta, a lo mejor sí, en 2 o 3 semanas nos corresponde enlazarnos así, de manera particular con cada quien. Entraremos a esa dinámica de las asesorías individuales o personalizadas ya en la última parte del semestre, el último mes. Así será más o menos nuestra dinámica. ¿Vale? De acuerdo, gracias. Muy bien. Sí, Ignacio. Hola Silvia, ¿cómo estás? Espero te encuentres bien. Una preguntota, yo estaba empezando, bueno, yo empecé a desarrollar esas partes, que estás mencionando ahorita, pero me quedé trabado en ética y propuesta, ética de la propuesta. Ahorita que mencionas tantito, como que ya le agarré el hilo, ¿qué es? O sea, que va a ser la información que me proporcionen, no tener datos personales en la encuesta, para no relacionar a nadie con, o que tenga algún efecto en sus trabajos X. Pienso que se refiere a eso, cómo voy a trabajar o cómo se va a trabajar la privacidad de los datos que vamos a obtener a través de las encuestas. Creo que se refiere a eso.
Sí, mira, rápidamente, igual para todos los compañeros, a lo mejor si aclaro esto desde ahorita les sirve para ir avanzando en sus respectivos proyectos, pero la ética del estudio o del proyecto hace referencia a diferentes cosas. Desde el área de enfermería, cuando uno hace investigación con seres humanos, y es que la mayoría de ustedes va a participar con seres humanos, debe cuidar ciertos aspectos. Y estos aspectos ya están ponderados. Por ejemplo, en cuanto a legislación, todas las condiciones y características que el investigador o el encargado de un proyecto que va a albergar la participación de seres humanos debe considerar, entre las que se ponen ahí, que se debe trabajar solo con el consentimiento de la persona, que no se va a vulnerar a su privacidad, su secrecía. Artículo 100 de la Ley General de Salud, y luego el reglamento de la Ley General de Salud, o sea, al reglamento de aplicación de la Ley General de Salud, particularmente en cuanto al artículo 17. Lo que nos hace este artículo 17 es la tipificación del riesgo del estudio. En nuestro país, los estudios se tipifican en tres tipos de riesgo posible. El número uno es una investigación sin riesgo, es decir, que los sujetos no corren peligro por su participación. Dos, un riesgo menor que el mínimo, es decir, perdón, un riesgo mínimo. Un riesgo mínimo es que puede pasar algo, pero si llega a pasar es mínimo, o sea, no está en peligro su integridad total. Y existe otra donde hay un riesgo mayor que el mínimo. Entonces, en el artículo 17 del reglamento de la Ley General de Salud se tipifican debidamente todos estos y entonces ustedes tienen que poner cómo su investigación o cómo su proyecto cuida lo que está establecido en la Ley General de Salud. O sea, cómo su propuesta está de acuerdo con lo que establece la Ley General de Salud, cómo su propuesta respeta, se tipifica en cuanto a los riesgos de la Ley General de Salud, en cuanto a su reglamento de la tipificación de los riesgos. ¿Vale? Y entonces para esto pues tienen que haber también sobre requisitos como consentimiento informado o si llega a aplicar pues el asentimiento informado. Ujú. Y bueno, ya colocar ahí cómo cuidar los datos, la privacidad. Entonces, al leer este y este, les va a generar claridad sobre qué es lo que se pide en cuanto a la ética. Entonces, con eso no debería haber mayores líos. Pero sí, de todos modos lo vamos a hablar ya en particular como colocando ejemplos en cuanto nos toque llegar a ello, ¿vale? Y tengo otra pregunta. Por ejemplo, yo estoy viendo o investigando cómo hacer mis encuestas a través de la plataforma de Google, que es para hacer encuestas. Quiero saber si es válido o si tiene que ser como a la antigua, hoja por hoja, para poder hacer yo mi descarga de datos y poder hacer empezar el análisis. ¿Se puede utilizar un medio digital para hacer las encuestas? Sí, ahora, sí se puede hacer, de hecho, por la naturaleza de los mecanismos virtuales, se recomienda porque a veces es más fácil, es más sencillo y la recopilación y análisis de la información también lo es. Lo que hay que esperar es hasta que nosotros no tengamos la aprobación de los comités, o en este caso de los profesores que les van a revisar, no podemos todavía anticiparnos a encuestar a nadie, a obtener información, pero sí podemos ir diseñando los instrumentos, es decir, la encuesta, la entrevista, la podemos ir diseñando porque esos instrumentos tienen que pasar por un proceso de validación. Este proceso de validación puede ser de dos formas. En la investigación existe la validación por los expertos, la validación por el juicio de expertos, que te envía la propuesta de intervención o la propuesta de encuesta o la propuesta del cuestionario a un grupo de reconocida expertise en esta área y ellos deliberan
si se aprueba o no. Y necesitamos una cantidad de valoraciones de expertos para poder aplicarlo. Esa es una. Y la otra es una validación estadística. Una validación estadística a través de diferentes coeficientes como el de fiabilidad de alfa de Cronbach o como coeficientes como el alfa, digo, el de Goodman o de dos mitades o diferentes tipos de validación, la validez de constructo, la validez de contenido de los propios instrumentos. Entonces, lo vamos a hablar en su momento también para que consideren que los instrumentos no nada más es como que hago un cuestionario de 10 preguntas porque yo le sé al tema y lo aplico. Debe tener un cierto procedimiento que cumplir para que puedan hacer aplicación. Entonces, lo recomendable es, si ustedes van a aplicar algún tipo de cuestionario y ya está establecido por algún autor, busquen si tiene estos datos de validez o de objetividad o de confiabilidad. Si los tiene, pues entonces será mucho más fácil que ustedes puedan replicar ese instrumento en una investigación suya. Y si no, bueno, pues a lo mejor tienen que crear ustedes el suyo y someterlo a estos procesos de validación. Gracias. ¿No de qué? Bien, pues de no existir más dudas, como siempre les agradezco mucho su tiempo, su disposición y nos estamos mirando. Que tengan un bonito fin de semana largo a quienes aplique y que descansen mucho. Nos vemos. Igual, buen puente. Descansa. Hasta luego.